dedican al campo son los que más hambre padecen. De este tema vamos a estar platicando más adelante, así que le invito a que se quede con nosotros porque tenemos las noticias más relevantes ocurridas este día en la capital yucateca y por supuesto el interior del estado. Comenzamos con la información. Por cierto, justamente en el Día Mundial de la Alimentación, esta mañana el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, inauguró el Banco de Alimentos de Mérida. En la inauguración del Banco de Alimentos, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la ampliación de la estrategia Hambre Cero, que aplica 180,000 acciones en el estado. En el Día Mundial de la Alimentación, se expuso que como parte de la atención de las personas con carencia alimentaria, el DIF estatal proporciona desayunos escolares, aves de traspatio e impulsa los espacios de alimentación, entre otras cosas. Y empezamos a ver condiciones de pobreza, mediciones, Yucatán, 43% de los yucatecos en condición de pobreza. Si quitamos a la gente de Mérida, más de 60% de pobreza en el interior del estado. Por medio de la estrategia Hambre Cero, se sumarán 25,000 yucatecos más antes que finalice el año y en 2020 serán 75,000. Este programa lo estamos iniciando en Mérida y en Canacín. La mayor hambre en este estado está aquí en Mérida y aquí al lado en Canacín. No podemos seguir haciendo lo que se hacía antes y hoy no podemos cerrar los ojos cuando tenemos 428,000 yucatecos que todos los días tienen problemas para poder comer. A la labor que realiza el Banco de Alimentos se sumarán jóvenes universitarios que recolectarán comestibles. El hambre constituye una violación a la dignidad humana y un obstáculo para el progreso social, político y económico, aseguró el presidente del Banco de Alimentos de Mérida, José Trinidad Molina Casares. El Banco de Alimentos de Mérida apoya a 21,300 yucatecos de 57 comunidades rurales y 36 urbanas. En la construcción de estados, 5 millones. Vila anunció que la administración donará 10 millones de pesos para que la recolecte 25 al mes. Imágenes de Mayra Benz, Tele Yucatán te informa. Y a propósito de la fecha, estudiantes de la Autónoma de Yucatán van a alumnos para de vida. Alumnos de la facultad realizaron prácticas en 6 escuelas primarias para fomentar hábitos de vida saludable. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la facultad impartió capacitación a maestros y alumnos para mejorar sus hábitos alimenticios y evitar una vida sedentaria. Yucatán desafortunadamente sí se encuentra dentro de los primeros lugares de sobrepeso y obesidad infantil. ¿Sí? En ese sentido sí tenemos una problemática importante, con talleres, con explicaciones sobre la alimentación y con actividad física. De esta manera, y aunque quizás se escuche poco 6 escuelas, ¿verdad? Pero es más que nada el simbolismo de lo que queremos hacer y motivar a las personas a que realicen. Con apoyo de autoridades municipales, los alumnos de la primaria Carlos Castro Morales participaron en una clase de activación física. El reto para México, a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es que en 2030 ninguna persona sufra de hambre al contar con alimentos nutritivos para todos. En el Poder Legislativo se ha dado un paso muy importante con la etiqueta real en los alimentos que se venden, ¿no? Entiendo que en los alimentos lo que se va a poner es el alto contenido de energía, de sal que tengan los productos, ¿no? Y esto de alguna manera debe de hacer reflexionar a las personas de que, bueno, este producto me puede hacer daño, ¿no? Me puede subir la presión, o etcétera, y evitar su consumo. Alumnos de la facultad explicaron a los niños y niñas la importancia de comer balanceadamente y hacer actividad física. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Y de la mano con el tema anterior, le platico que el gobernador celebró el Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemoró ayer mismo y lo hizo realizando la entrega de créditos del programa Microyuc. Recomendó además a las mujeres denunciar los casos de violencia al número 089. Más de $500,000 de pesos distribuyó en apoyos el gobernador Mauricio Vila Dosal entre 452 mujeres de 17 municipios en el Día Internacional de la Mujer Rural.
En Chancom, donde conmemoró la efeméride que estableció la ONU en 2008, Vila Dosal pidió a las mujeres aprovechar los créditos del programa Microyuc, que dispone de 53 millones de pesos para que emprendan un negocio y tengan independencia económica. En esa población opera uno de los 16 centros de desarrollo para las mujeres emprendedoras. El gobernador entregó bastidores, hornos, cocinas integrales, molinos, entre otros equipos. Recomendó a las mujeres denunciar los casos de violencia al número 089, pues en la entidad hay 13 centros de atención a las mujeres, uno de ellos opera en Chancom. A nombre de las beneficiarias, Clarisa Canul Cupul resaltó la importancia de los apoyos que recibieron. Podemos trabajar desde nuestras casas sin tener que alejarnos de nuestras familias. Gracias, señor gobernador, por preocuparse por las mujeres y familias. La secretaria de las Mujeres, María Herrera Páramo, resaltó la aportación que las mujeres rurales hacen a la agroindustria. Con imágenes de Luis Medina e información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora le cuento que el programa Médico 24/7 ya llegó al oriente del estado, específicamente hasta Chancom, pero además el gobernador Mauricio Vila Dosal afirmó que en Tixcacalcupul el programa iniciará en diciembre próximo. Más de 5,000 habitantes de Chancom se beneficiarán con el programa Médico 24/7, cuyo módulo inauguró el gobernador Mauricio Vila Dosal como parte de las actividades que realizó en el oriente del estado. El programa, que consiste en que los municipios tengan atención médica 24 horas, incluso los fines de semana, se aplica en 54 municipios y en diciembre los 106 contarán con el servicio de atención a la salud. Este programa está diseñado para que podamos tener en cada cabecera municipal de cada uno de los 106 municipios, como ofrecimos en campaña, doctor en el día, en la noche y los fines de semana. En Tixcacalcupul dijo que el programa iniciará en diciembre y recordó que en esa población opera el programa Médico a Domicilio, el cual atiende a 171 adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad, ofreciendo servicios de atención médica en su hogar. El programa Médico a Domicilio opera en 60 municipios y a un año de que inició atendió a más de 10,000 personas. Con imágenes de Luis Medina, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Vamos con otras cosas y le platico que la combinación de aire a presión y los colores de la pintura dieron como resultado creativas líneas y formas artísticas en las prácticas del taller de aerografía que se ofreció como parte del Festival Cultural de Otoño, que se realiza en el Centro de Reinserción Social, cuyo eje rector es la educación por medio del arte y la cultura. Le platico que el director del Cerezo, Francisco Javier Brito Herrera, comentó que las habilidades servirán para que las personas privadas de su libertad tengan herramientas para aprender o reforzar un oficio, para que se convierta en una fuente de ingresos cuando se reintegren a la sociedad. El taller duró 10 horas, se impartió en 2 días y estuvo a cargo de Manuel Jesús Pérez Ruiz. Antes de irnos a la pausa comercial, la 1:00 de la tarde, ya llegaron los primeros saludos y mire, son para Genaro Pech y también para Elmer Gómez. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Teleyucatán te informa. La pausa comercial, no nos tardamos nada y estamos de regreso. La red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco. El gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba. A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita cofese.mx. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal.
En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y mire, le cuento que está aquí con nosotros en el estudio la doctora Patricia Muñoz Miranda. Ella es la jefa del Departamento de Vigilancia de Influenza de la Secretaría de Salud del Estado. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y sobre todo, platicándonos hoy un tema muy importante. Hoy arrancó la campaña estatal de vacunación sobre el tema de la influenza. Así es. Ya el día de hoy arrancó la aplicación, la campaña de vacunación contra influenza, la cual va a estar hasta el día 31 de marzo del año 2020. Es una campaña que dura 6 meses y ahí nada más es recordar y enfatizar en toda la población que pues es candidata a la vacuna. ¿Quiénes son candidatos? Niños menores que van de los 6 meses hasta los 59 meses o 4 años, 11 meses, para que no para que se les pueda aplicar la vacuna, personas embarazadas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, asma, EPOC, personas con VIH o cáncer, también pueden acudir a sus centros de salud para que se les pueda aplicar su vacuna. Para los adultos mayores, ¿a partir de qué edad ya pueden? De los 60 años, a partir de los 60 años pueden ir a su centro de salud para que se les ponga su vacuna. ¿Cuántas vacunas hay disponibles o cuál es la meta de aplicación en esta campaña? Bueno, las vacunas disponibles van poco más de las 560,000 dosis, es decir, estamos con la adecuada cobertura para toda la población. Perfecto, entonces hay total cobertura para cubrir todos estos para estos campos. Grupos de riesgo, así es. Exactamente. Y para todas las personas que no entran en los grupos de riesgos, ¿qué medidas de prevención o qué medidas debemos tomar para prevenir la influenza? Bueno, para toda la población, incluso hasta para las personas que puedan tener un factor de riesgo para como las que ya hemos comentado, la edad o incluso alguna enfermedad crónica, es muy importante que todos apliquen lavado de manos frecuente, evitar el contacto con personas que estén enfermas. En el caso de los niños, pedirle a los papás que eviten llevarlos a sus escuelas enfermos. Esto con la finalidad de evitar que algún otro compañerito dentro del salón pueda llegar a contagiarse. Incluso también ante cualquier síntoma de algún dato respiratorio es muy importante que acudan a consultar y eviten automedicarse. En todas las unidades contamos con el medicamento disponible. Con todo el medicamento disponible, ya lo comentamos y reafirmar que es perfecto. Platicar ahora también cómo diferenciar en una influenza de un resfriado común, porque luego durante esta temporada invernal suele haber como que confusión. Exactamente, incluso hasta por las alergias, ¿no? Sobre todo en los niños pequeños, por los cambios bruscos de temperatura. La influenza es una enfermedad que se caracteriza por ser de un inicio agudo, es decir, muy rápido, y los síntomas que tienen un mayor que nos pueden enfocar más que nada una influenza puede ser la fiebre, que es mayor de 38 grados, la tos y el dolor de cabeza. Obviamente en el caso de los niños pequeños no nos van a decir que les duele la cabeza. En ellos este dato del dolor de cabeza lo cambiamos por la irritabilidad, es decir, no están tranquilos, están muy llorosos, están totalmente irritables, ¿no? Incluso también en los niños se llegan a presentar datos gastrointestinales como dolor abdominal e inclusive diarrea. Entonces estar muy alerta de estos síntomas para inmediato acudir con el doctor. Exactamente, es muy importante acudir porque entre más rápido sea el tratamiento, más rápido se pueden recuperar. Doctor, aprovechando su visita, hablar de la importancia de la vacunación, de ir y ponerse la vacuna. Así es, la vacuna más que nada nos va a ayudar a evitar que la influenza pueda llegar a complicarse y llegar a un desenlace fatal, sobre todo en las personas que ya comentamos previamente. También es muy importante recalcarle a la población que la vacuna no nos va a producir la enfermedad. ¿Esto por qué? Porque la vacuna está hecha con fragmentos del virus. Estos fragmentos son totalmente incapaces de poder llegar a desarrollar una enfermedad como tal.
Y si obviamente, suponiendo que la persona se aplique el día de hoy la vacuna y en 2 o 3 días dices que fue la vacuna, tengo un resfriado, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, realmente no fue la vacuna. Hay que recordar que hay un periodo de incubación para que las personas lleguen a presentar estos síntomas respiratorios. Entonces, eso nos da a entender que ya tenía el virus en el organismo antes de que se aplicara la vacuna. Siempre es bueno como desmentir estos mitos que luego rondan entre la sociedad y sin pedir información uno termina creyendo que las vacunas no son algo positivo cuando es todo lo contrario. Exactamente. ¿Dónde, cuándo, a qué hora se puede ir a aplicar uno la vacuna para estos grupos que ya dimos específicamente? En la página de los servicios de salud de Yucatán ya se encuentra el listado de los centros de salud donde ya está disponible la vacuna. Únicamente es que la persona acuda a su centro de salud más cercano, el área de medicina preventiva, y solicite la aplicación de la vacuna. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por habernos invitado, acompañado esta tarde. ¿Desea compartir algo más? Pues nada más que nada pedirle a toda la población reforzar muchísimo las medidas preventivas y pues enfocarnos también en la vacunación, que es muy importante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Ahí quedó la invitación, ya lo sabe, siempre acuda a vacunarse. Ya dimos los grupos de riesgo, los niños, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad crónica. Nosotros nos vamos con más información. Y mire, cielo parcialmente nublado, temperaturas calurosas y fuertes chubascos es lo que se prevé para los próximos días en la región. Así que no guarde el paraguas porque posiblemente caiga la lluvia. Para más detalles, ya lo sabe, nos vamos al pronóstico del tiempo. Una vaguada sobre la península de Yucatán en combinación con el aporte de humedad asociado a la zona de baja presión con potencial ciclónico sobre el istmo de Tehuantepec mantendrán la probabilidad para lluvias con intervalos de chubascos en el sur, centro y occidente del estado. Se esperan temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en las zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 34 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 25. En el hermoso puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 32 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Tenemos saludos pendientes antes de irnos a la pausa comercial y son para Juan Cetina, que nos saluda desde aquí, desde la capital yucateca, y también para Adriana Vargas, que hoy nos sintoniza desde Humán. Muchísimas gracias por el honor de su preferencia. Nos vamos a la pausa comercial. No le cambie, de inmediato estamos de regreso. Yucatane, tu yesas tu kate mishutak pahalka. Tene timbeta in representante ti partido. Tene tak pahembe observador electorale. Tene jeina hin keshiana lumiljanen. Tone talon te yeya ho. Kaje soku yeya. Yankilikau bet bash yala ho. Titulakal ka tak pastile yeya ho. Chenk alektiobe. ¡Mil horas! Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. Estamos acercando programas que beneficien a quienes más lo necesitan. Con una inversión de 900 millones de pesos, estamos realizando más de 17,000 acciones de vivienda para cuartos dormitorios, cocinas con estufa ecológica y chimenea, baños con biodigestor, pisos firmes y baños rurales. En el gobierno del estado estamos llevando las mismas oportunidades a los 106 municipios para mejorar la calidad de vida de toda la población yucateca. Con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán.
Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Vamos con más noticias y mire, el gobierno del estado y Medical Impact proporcionan atención gratuita en las zonas más necesitadas de la entidad como resultado del acuerdo con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Hasta el próximo 25, la organización proporciona servicio médico y dona medicamentos en regiones marginadas, pero además ahora se ofrecerá ayuda en odontología, rehabilitación física, terapia de lenguaje, ginecología y medicina general. La meta es atender a 1,500 personas. Y en otras cosas, como ya sabe, octubre es el mes de la conciencia sobre la prevención del cáncer de mama. Este es un padecimiento devastador que le cambia la vida al paciente y también a los familiares. Justo por tal motivo, esta asociación civil está próxima a cumplir 5 años en los que han logrado que poco más de 200 mujeres tuvieran un diagnóstico oportuno. El próximo 31 de octubre, la Asociación Civil Contacto IAP cumplirá 5 años de fomentar y apoyar la salud de las mamas entre la población yucateca. Aunque su objetivo inicial era dar información a través de folletería y pláticas, su trabajo ha evolucionado junto a las necesidades de las mujeres que atienden. Comenzamos a ver que las mujeres tienen más necesidades aparte de la información. Y empezamos a recaudar fondos para dar lo que es las prótesis mamarias externas. Fuimos viendo que también necesitan manga para lo que es el brazo linfedema. Las alianzas que han creado con otras asociaciones civiles e instituciones gubernamentales y el apoyo de la ciudadanía han sido primordiales para lograr que 204 mujeres hayan obtenido un diagnóstico o apoyo de prótesis mamarias o mangas. Además, han impartido talleres de concientización a más de 8,000 yucatecas. Aparte de la parte emocional, sí, no es nada más eso. Es la parte física. Tenemos los pechos como una para alimentar a nuestros hijos y otra es una defensa. Entonces, al momento de faltarte una mama, empiezas a modificar tu postura corporal y empiezas a dañar tu columna. Para recaudar fondos, este año tendrán carreras rosa y el tradicional desayuno Luce tu sombrero linda. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Y en el Día del Trabajador de la Salud, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán inauguró una sala de lactancia a beneficio de las mujeres que laboran en la institución, justamente para fomentar la lactancia materna. Le cuento que la Dirección General del Hospital y el Comité Ejecutivo del Sindicato de Salud, Sección 100, lograron la instalación del espacio dedicado a las madres trabajadoras, pero además se entregaron reconocimientos al personal con 20, 25 y 30 años de servicio, así como un concierto de gala con el cuarteto de cuerdas Elisian, y además se iluminó de rosa el edificio para la sensibilización justamente del cáncer de mama. Y los que también están dedicados al asistencialismo social, pero de personas con VIH-Sida, es el albergue Vida Humana Integral, que busca el apoyo de la sociedad para recaudar fondos y continuar con su labor. Para continuar con la ayuda que proporciona desde hace 25 años a enfermos con VIH-Sida, el albergue Vida Humana Integral, que preside Silvia Pino de Cortázar, realizará el evento Elegancia y Tradición. Ponte tu terno bonito o tu guayabera almidonada para recaudar fondos. La agrupación proporciona a los huéspedes alimentación, cuidados, ayuda espiritual, psicológica y médica, así como pláticas preventivas a sus familiares para prevenir la enfermedad. El 85% de la condición de los enfermos está vinculada a alguna adicción, por eso se proporciona ayuda profesional y programas de rehabilitación que se suman a los cuidados médicos que requieren. En el albergue se ayuda a los enfermos a incorporarse a la sociedad o a sus trabajos, pues con los antirretrovirales tienen mejor calidad de vida, sin adicciones y ser mejores personas controlando sus emociones. El desayuno tipo brunch, que cuenta con el apoyo del gobierno del estado, se realizará el 6 de noviembre en el Club Campestre, de 9:30 a 14 horas, y se ofrecerá un espectáculo regional y se rifarán obsequios. Con imágenes de Joaquín Martínez,
Teleyucatán te informa. Y ahora le platico de un programa piloto que incluye capacitaciones y pláticas de la cultura ambiental y los derechos humanos para estudiantes, docentes y padres de familia. Va por la educación, va por mi escuela. Para generar núcleos de desarrollo, sustentabilidad y aminorar la huella ecológica en las escuelas de educación básica, el colectivo Va por la Tierra inició el programa piloto Va por la Educación, Va por mi escuela. El chiste es crear una cultura ecosistémica donde entendamos que somos parte de un ambiente, de un hábitat, que convivimos con otros animales, que convivimos con las plantas y que tenemos que estar en equilibrio, ¿no? En un sano equilibrio para que podamos acceder a nuestro derecho a un ambiente sano. Tiene que involucrar el ambiente, la sociedad y la economía. La CODEI, la Sociedad Mexicana de Ingenieros y otros organismos civiles y empresariales forman parte de la estrategia integral que incluye capacitaciones y pláticas de la cultura ambiental y derechos humanos para estudiantes, docentes y padres de familia. Para el desarrollo sustentable de la escuela y su comunidad, gradualmente se impartirán cursos de capacitación para autoempleo, creación de huertos urbanos y núcleos generadores de alimentos para trueque y venta, así como asesoría de energías renovables y transferencia tecnológica. Vamos a hacer que las escuelas sean un centro de acopio, donde lo que nosotros llamamos basura, que en realidad es dinero, lo empecemos a reciclar, se empieza a producir recursos y a partir de estos recursos invertirlos en la escuela, ¿no? La Primaria Urbana Federal Emiliano Zapata es el primer plantel de educación básica donde inició el proyecto que se plantea replicar en más escuelas del sur de la ciudad. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Con el tiempo exacto nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta, más noticias. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Continuamos con más en Teleyucatán te informa. Seguimos con invitados de lujo esta tarde. También nos acompaña el licenciado Antonio González Blanco y le platico que él es el director general del Instituto Yucateco de Emprendedores, mejor conocido como el IYEM. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar en Teleyucatán. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar de un tema muy interesante e innovador. Se trata del tianguis irrazonable. ¿De qué se trata? Hay que explicar el nombre porque ha llamado mucho la atención, pero por supuesto la gente quiere saber por qué tianguis, por qué irrazonable. Este es parte de un proceso de aceleración de empresas sociales. Y hay que comentarlo porque la gente también dice, bueno, en una empresa social, ¿cuál es la diferencia entre una empresa normal? Son aquellas que en el modelo de negocio, en su operación, tienen como parte primordial la atención de una necesidad social o de una necesidad o de alguna cuestión que tenga que ver con el bienestar de una comunidad. La mayoría de estas empresas sociales trabajan en temas, por ejemplo, como acceso a servicios de salud, educación, cuestiones que tienen que ver con acceso a servicios de tecnología o digitales
otros tienen que ver, por ejemplo, con temas relacionados a servicios básicos o de saneamiento, y que son empresas que sí, por supuesto, tienen ventas y tienen utilidades, pero principalmente generan un impacto positivo en la comunidad. Nosotros desde el inicio de la administración, por instrucciones del gobernador Mauricio Vila, estuvimos buscando una serie de proyectos que pudieran impulsar a estas empresas en Yucatán. Encontramos a Irrazonable, que es una empresa social precisamente que se dedica a trabajar con empresas de este tipo para impulsarlas a nivel nacional e incluso internacional, a través de acercarles mentores, acercarles asesores e incluso inversionistas que estén dispuestos a meter dinero para poder impulsar estas empresas, ¿no? Este proyecto se había llevado a cabo en otras partes de la República como Guanajuato, como Ciudad de México, Jalisco, y nunca había estado cerca de Yucatán. Lo trajimos por primera vez. Esta metodología se va a llevar a cabo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre en Itzincap Cámara, en el interior del estado, como debe ser, por supuesto, en donde van a poder convivir estos emprendedores sociales con los inversionistas para convencerlos de invertir en sus proyectos. Ahora, el tianguis es parte del proceso y es una parte en donde de los 200 empresarios que participaron en esta convocatoria, que es nacional, 14 son los seleccionados finales, y de estos 14, 7 son yucatecos, lo cual habla de la altísima competitividad que tienen los emprendedores yucatecos cuando compiten a nivel nacional. Y por otra parte, también nos dice que estamos listos para que estas empresas puedan ser aceleradas. En este proceso, estas 14 finalistas tienen que conseguir 100,000 pesos en donaciones. ¿Por qué tienen que conseguir estos 100,000 pesos? ¿No? Este reto es importante por dos razones. La primera es que es parte fundamental del desarrollo de cualquier empresario el aprender que hay distintas formas de capitalizar el negocio y que no solo existen, por ejemplo, las que usualmente pensamos que son el banco o los programas de gobierno, sino hay otras como, por ejemplo, lo que es el fondeo colaborativo a través de plataformas digitales, que también en inglés a veces le llaman crowdfunding, que es el que a través de una página de internet y una plataforma puedes recibir donativos de cualquier persona de cualquier parte, no solamente de México, sino del mundo. Y por otra parte, que también esto nos permite medir qué tanto interés a nivel social hay en estas empresas sociales y en lo que hacen. Porque obviamente inferimos que entre más donativos recibe una empresa, es que hay más gente interesada en apoyar este tipo de necesidades a las cuales atiende, ¿no? Entonces, hoy en día estamos invitando a todas las yucatecas y yucatecos a que participen apoyando a estos empresarios yucatecos que están a punto de entrar a esta posibilidad de tener una aceleración empresarial, de poder tener un contacto con inversionistas que manejan fondos de 100, 200, 300 millones de pesos, que es muchísimo dinero, y que les permitiría crecer sus operaciones en el Estado, y que esto es algo muy importante para nuestro gobernador Mauricio Vila, porque esto es algo que entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada estamos entendiendo como el lograr un mejor objetivo, que es el mejorar la calidad de vida de las familias del interior del Estado, ¿no? Entonces, hoy en día lo que invitamos es a los que nos están viendo a poner en un sitio o en una, digamos, buscador web, Tianguis Irrazonable, y ahí va a poder entrar a la página en donde va a conocer los proyectos de los yucatecos que están participando, que hay proyectos como, por ejemplo, una dama que tiene un proyecto en el cual detecta artesanas en el interior del Estado, las capacita y después las conecta con nichos de comercialización en México, en todo México o en otras partes del mundo, a precios justos, lo que les permite a las artesanas ganar un mayor ingreso para mejorar la calidad de vida de sus familias. Hay otro proyecto, por ejemplo, que lleva salud visual gratuita al interior del Estado. Hay otro proyecto de una persona que inventó un sanitario que no utiliza agua, de tal forma que ayuda a que las personas que están en el interior del Estado de escasos recursos no tengan que gastar en agua, pero algo aún más importante, que baja la probabilidad del contagio de enfermedades por falta de saneamiento. Un aspecto muy importante. Son temas bastante interesantes que si entramos a la página de Tianguis Irrazonable, ahí podemos enterarnos. Pero el punto clave, ¿cómo podemos donar? Es ahí mismo en la página van a encontrar un link en cada proyecto en donde le van a dar clic y ahí van a poder donar. Y qué bueno que lo comentas, porque la donación es libre y puede ser de 5, de 10 pesitos, hasta que se junten los 100,000 pesos que son para los emprendedores y que para que puedan entrar a estas 2 semanas de aceleración, en donde en Itzincap Cámara
van a estar las 24 horas con estos mentores inversionistas, teniendo una relación más cercana, generando una relación de confianza, porque no es lo mismo que tengas 30 minutos en una cita con un empresario y que estés corriendo y el empresario también esté corriendo, a saber que tienes 2-3 días en un ambiente idóneo para convencerlo de invertir en ti o en tu proyecto, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que estamos haciendo en el Instituto Yucateco de Emprendedores para apoyar a estas empresas que además nos ayudan a todos los yucatecos, porque si estas empresas tienen éxito, si estas empresas crecen, ayudan a atender a los que más lo necesitan en el interior del estado, ¿no? Entonces, poco a poco hemos estado consiguiendo este tipo de metodologías que nunca habían llegado a Yucatán, hoy en día están llegando y que por supuesto también ayuda a poner al estado como debe de ser y como lo ha comentado el gobernador, compitiendo a nivel nacional con todos y sabiendo que en Yucatán existen las condiciones idóneas de seguridad pública, de paz social y de un ecosistema emprendedor muy sólido y que trabaja de manera coordinada para que cualquier emprendedor pueda lograr y conseguir sus objetivos. Y es que cada vez los emprendedores están más presentes con precios competitivos y productos también muy atractivos. De hecho, lo pudimos vivir en la Expo Comercio que acaba de pasar este fin de semana, en donde a solicitud también del gobernador le abrimos el espacio de nuestro pabellón a más de 22 productoras del interior del estado. Déjame decirte que fueron de 12 municipios distintos como Chancón, Tecom, Chiquinzonot, Tecash, Tizimín, entre otros. Muchísimas. Y en donde se vendieron más de 150,000 pesos en productos. Estos 150,000 pesos van directo a la bolsa de estas productoras, de estas mujeres que tienen unas manos mágicas y hacen unas cosas maravillosas y que desde textiles como vestidos, como por ejemplo algunos centros de mesa o alguna ropa de cama, hasta las tradicionales pues bueno, guayaberas o también las tradicionales hamacas, vendieron por ejemplo algunas 22,000, algunas 25,000 pesos, que en 3 días se llevan todos estos recursos a sus comunidades y que por supuesto les significa el ingreso de a veces hasta un mes completo en 3 días. Cosa que les ayuda no solamente a comprar más materia prima para producir más, sino también, por supuesto, les ayuda a mejorar la calidad de vida de sus familias. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, director, por habernos acompañado esta tarde con grandes noticias. Muchísimas gracias a ustedes y saludo a todo el auditorio de Teleyucatán. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más noticias. Y mire, ya aprobaron el proyecto presupuestal del Congreso local. Además, en la sesión también se aprobó por unanimidad crear el reconocimiento a la excelencia docente del estado de Yucatán. Aquí los detalles. El Congreso local aprobó por mayoría su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 por 257,982,891 pesos. En la sesión del Pleno se informó que de esas cifras 156,416,635 pesos serán para el Congreso, 98,178,580 para la Auditoría Superior del Estado y 3,387,676 pesos para la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la ACEI. Los legisladores también aprobaron por unanimidad crear el reconocimiento a la excelencia docente del Estado de Yucatán, galardón que resalta la importancia del cariño y el afecto a los docentes para revalidar su loable labor por la educación yucateca. También se avalaron las reformas a la Ley de Educación en Educación Digital, que fomentará en los alumnos el pensamiento crítico, ético, responsable y formativo en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Se capacitará al docente y dará relevancia a los padres de familia o tutores como responsables en el proceso de lograr mejores ciudadanos digitales. En tanto que la educación emocional responde a la necesidad de la sociedad yucateca para establecer técnicas de enseñanza de emociones y mecanismos para potencializar su desarrollo. Teleyucatán te informa. Por su parte, el Poder Judicial del Estado envió al Ejecutivo la solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 para el Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura y Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Ávila Heredia, informó que la solicitud es de más de 654 millones de pesos como presupuesto irreducible, es decir, el necesario para asegurar la operatividad de los dos tribunales y el Consejo, así como 158 millones
millones de pesos para proyectos en desarrollo. En un apartado adicional, él pidió 24 millones de pesos para incorporar a sus trabajadores a las prestaciones de vivienda del Infonavit. Aquí, ambos lados de la moneda. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Los últimos saludos de esta tarde son para Ramón Medina y también para Juan Manuel Cobó desde Córdoba. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. No le cambie, mi nombre es Biblia Ojeda. Nos vemos mañana jueves en punto de las 3 de la tarde. Se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Te invitamos a la 17ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Conoce las novedades en publicaciones, ensayos y la investigación más reciente sobre temas de derecho. Actualízate. Habrá conferencias, talleres para niños, presentación y venta de libros. Del 11 al 15 de noviembre en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Ciudad de México. Informes en www.supremacorte.gov.mx. Entrada libre. Suprema Corte, el poder de la justicia. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante. Conserva la calma. Infórmate y atiende las indicaciones de las autoridades. Permanece en un lugar seguro. Mantén desconectados gas, luz y agua. Usa el teléfono solo para casos de emergencia. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mitad de semana transmitiendo completamente en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán, listos para presentarles lo más relevante de la jornada deportiva aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Esta tarde vamos a estar hablando acerca del torneo de levantamiento de pesas Miguel Medina, que en su edición número 20 va a estarse realizando este fin de semana. Esperan la participación de 200 pesistas de 3 estados de la península. También estaremos hablando del boxeo, y es que se anunció que en el marco de la Feria Yucatán en Ixmaquil, bueno, pues se va a presentar el sábado 23 de noviembre, pues una velada que van a estar protagonizando en la división de peso supermosca Miguel Herrera enfrentando a Alberto López. Le tendremos todos los detalles. En la información del atletismo también se presentaron los pormenores, la convocatoria oficial de lo que va a ser la edición número 26 de la carrera Chacmultún Tecash. Este evento se va a correr el próximo domingo 1 de diciembre y espera la participación de 300 corredores. En la información de la Paralimpiada Nacional, Yucatán sigue con el paso firme. Ayer consiguieron 2 medallas de oro y 1 plata en la disciplina de atletismo. Al día de hoy suman en total 4 oros, 2 platas y 1 bronce por parte de la delegación yucateca que participa en Colima, la sede de la Paralimpiada Nacional 2019. De esto y mucho más estaremos hablando, y como todas las tardes, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Muy buenas tardes, así es, ya listos con la información a mitad de semana, como bien comentas. Por cierto, ya arrancó la Liga Mexicana del Pacífico, ya se han realizado las 2 primeras series
¿Y sabe quién está destacando hasta el momento? Pues un ex melenudo, es Arthur Lee Charles, quien está jugando para los Yaquis de Ciudad Obregón. Y es que Art Charles fue nombrado el jugador de la semana precisamente en ese circuito de verano. Y es que déjeme decirle que en 7 turnos, pues el estadounidense batea para .429, un total de 3 hits, entre ellos 2 cuadrangulares, 6 carreras impulsadas y 3 anotadas, lo que lleva hasta el momento Art Charles. Así que teniendo un buen inicio en la Liga Mexicana del Pacífico, este refuerzo con los Leones de Yucatán. Pero rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono. Recuerde, redes sociales, Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que se comunique con nosotros. Y ahora sí, vámonos rápido. Vámonos rapidito y hablando de la Liga Mexicana del Pacífico para que el señor Manuel Alcalá esté sonriente. Bueno, pues le digo, el que está teniendo problemas es la organización de los Sultanes de Monterrey, que es de los equipos de expansión. Resulta que no le están haciendo válido a los que tenían abono después de haber participado en la construcción de este estadio, el Palacio Sultán, para poder ingresar a los partidos de los Sultanes en esta campaña de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo que son las cosas... Pues sí, porque ya hubo un cambio, ya no es Pepe Maiz, es un medio de comunicación y por allá nos están respetando los acuerdos inicialmente programados. En fin, vamos a ver que se resuelvan esos pequeños detalles en cuanto a los abonos en el Palacio Sultán. Vamos a la primera nota. Este fin de semana, la edición número 20 del torneo de levantamiento de pesas. Miguel Medina, los detalles. Este fin de semana en el gimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán se realizará la edición número 20 del torneo de levantamiento de pesas Miguel Medina Gutiérrez, evento en el cual se espera la participación de 200 competidores. Miguel Medina va a ser el 19 y 20 de octubre, va a ser aquí en la Unidad Deportiva Cuculcán en el gimnasio Socorro Cerón. Estamos esperando cerca de 200 competidores de la región sur, viene Campeche, viene Quintana Roo. Contamos con el equipo de Yucatán y pues realmente afilando a nuestros atletas para las competencias que viene el próximo año. David Carrillo Baranda, presidente de la Asociación Yucateca de Levantamiento de Pesas, detalló que en esta edición participarán atletas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Primero es pues darle ese homenaje a Miguel Medina y el segundo pues poder foguearnos realmente. Tenemos en Campeche, en Quintana Roo, tenemos muy buen nivel, estamos entre los primeros 5 de la República, realmente es un torneo que tiene mucho nivel y pues eso se busca, ¿no? Fortalecer el nivel, poder foguear a los nuevos muchachos que no han competido, que se han captado este año y que puedan tener un fogueo, que puedan tener una competencia y que mejor una competencia de alto nivel. Finalmente, David Carrillo informó que la disciplina de levantamiento de pesas quedó agrupada en los Juegos Nacionales CONADE, que es el nuevo nombre de la Olimpiada Nacional, y que en el 2020, en su primera edición, tendrá como sede la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bueno, vamos ahora con el boxeo y es que función gratuita en el Teatro del Pueblo de la Feria de Ixmaquil, Miguel Herrera versus Alberto López. Aquí los detalles. La función de boxeo profesional del 23 de noviembre en el Teatro del Pueblo de la Feria de Ixmaquil será la penúltima del año que organiza el promotor Emanuel Alcántara, quien aseguró que cerrará este 2019 con estas magnas funciones gratuitas el día 28 de diciembre. Queremos arrancar un mínimo con 12 funciones el próximo año. Tenemos la idea de ir posicionando el box en toda la ciudad y irnos en comisarías. ¿Para qué? Para regresar esa expectación, ese público que se venía dando en la época de los 70 y los 80. Donde el box era un ícono del boxeo realmente en el estado de Yucatán y queremos retomar ese camino. En esa función, el combate estelar estará protagonizado por Miguel Joyita Herrera, quien se medirá contra Alberto El Veneno López en peso supermosca. Vamos a tener en la pelea estelar a Alberto Veneno López contra Miguel Joyita Herrera. Un duelo bastante parejo, 50% yo creo, cualquiera puede ganar la pelea. También estamos en pláticas para ver si pelea el Flash contra el Condorito en peso mini mosca. Alberto Veneno y la Joyita van en super mosca. Y pues tenemos toda la camada de Armo Box. Va a venir otra vez el Pantera, que está dando buenos resultados, lleva 3 knockouts seguidos. Igual el Rojo Peraza. Estamos viendo la posibilidad de ver si peleamos a Rubén Estrella o lo descansamos.
Y pues tenemos una nueva carta que la queremos presentar más adelante. Finalmente, Manuel Alcántara aseguró que para el 2020 continuará con la promoción del boxeo popular y principalmente dándole mayor oportunidad a las nuevas promesas del boxeo yucateco. Bueno, pues Manuel Alcántara platicaba y decía que para el 2020 planea realizar una función por mes. Están garantizadas, decía, al menos 12 el próximo año. Por de pronto, la Joyita Herrera contra Veneno López en la feria de Ixmaquil en noviembre próximo. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar continuamos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. 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 Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. El 1 de diciembre, la carrera Chacmultún-Tecash. Los detalles. El próximo domingo, 1 de diciembre, a las 7:30 de la mañana, se correrá la edición número 26 de la carrera Chacmultún-Tecash, conmemorando el 178 aniversario de esa ciudad. Diego Ávila Romero, presidente municipal de Tecash, acompañado por Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI, y de Luis Alberto Barrera, presidente del comité organizador del certamen, fueron los encargados de presentar esta mañana la convocatoria del evento, que reúne a más de 300 corredores de Mérida y municipios cercanos al sur del estado. A los ganadores de ambas ramas se les premiará en la categoría libre con 3,000 pesos, en Submaster 2,000, Master 1,500, Veteranos 1,000 y Veteranos Plus con 500 pesos. El costo de la inscripción es de 250 pesos. En la carrera Chacmultún-Tecash del año pasado, los ganadores fueron Jared Velasco en la rama varonil con un tiempo de 33 minutos 47 segundos y Claudia Vaz Moreno en la femenil, quien cronometró 40 minutos y 13 segundos. Bueno, y allá en Colima continúan las competencias de la Paralimpiada Nacional. Yucatán ya suma hasta el momento 7 medallas. Yucatán continúa con su buen paso en la Paralimpiada Nacional, con sede en Colima, al sumar en la disciplina del atletismo 2 medallas más de oro y otra de plata, con lo que la delegación yucateca suma hasta el momento 4 preseas áureas, 2 de plata y 1 de bronce, para un total de 7. Leonel Mendoza Cutz en el lanzamiento de bala F-25 juvenil mayor y Rodrigo Águila Lara en los 400 metros planos T11 de la misma categoría le dieron a Yucatán las medallas de oro. Mendoza Cutz tuvo marca de 10.49 metros para ganar el sitio de honor, mientras que Águila Lara cronometró 1 hora con 9 minutos y también colgarse la medalla del primer lugar. Yucatán cerró su participación en el paratletismo con otra presea de plata que la obtuvo Ricardo Canolzul en el lanzamiento de bala F-13 juvenil mayor con marca de 8.73 metros. Este miércoles por la tarde iniciará su participación la delegación de bocheas con los seleccionados Carlos Castillo Mena, Carlos Gutiérrez Flota, Raúl Tamayo Solís y Jesús Emanuel Selmotzul. Bien, por estos jóvenes yucatecos que están participando en la Paralimpiada Nacional en Colima, al momento 7 preseas. Pues ya nos vamos. Saludos para nuestra compañera Julia. Vámonos, porque si no, nos quedamos fuera. Gracias a nombre de todo el equipo. Buenas tardes.
a continuación. Y después... por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. La historia del pensamiento, tal y como lo conocemos actualmente en el mundo occidental, comenzó en la Grecia clásica. En esa época, grandes filósofos reflexionaron sobre el trato que damos a los animales, quienes promovieron incluso el vegetarianismo y el fin de sacrificios con animales. Sí, la idea de la defensa de los animales es tan antigua como la civilización. Sí, efectivamente, Leonora, tienes razón. Hay muchas aportaciones de aquellos pensadores que hoy vale la pena